Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría teneros por aquí. Espero que estéis teniendo un día genial y llenos de energía. Hoy nos enfrentamos a un tema que sé que a muchos os preocupa, algo que a veces nos quita el sueño y nos genera bastante estrés, el DMET. Sí, ese monstruito que se esconde detrás de los déficits en modelos económicos y de transporte. Pero tranquilos. Hoy le decimos adiós, lo despedimos con una gran sonrisa, porque vamos a descubrir las soluciones definitivas para dejar atrás esos problemas que nos causa. Este es un vídeo especial, el gran final de una saga que hemos construido juntos. Así que preparaos, porque vamos a desenmascarar al DMET y a armarnos con las herramientas necesarias para vencerlo. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido súper interesante cada semana que te ayudará a simplificar tu vida y a encontrar soluciones prácticas a los problemas del día a día. Y si ya eres parte de esta gran familia, mil gracias por tu apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, dejémonos de rodeos y vamos al grano. El DMET, ese acrónimo que suena tan técnico y a veces nos intimida, en realidad se refiere a las deficiencias o limitaciones que podemos encontrar al utilizar modelos económicos y de transporte. Estos modelos, aunque son herramientas poderosas, no son perfectos y pueden presentar ciertos problemas que afectan la precisión de sus predicciones y, por lo tanto, la efectividad de las decisiones que tomamos basándonos en ellos. Uno de los problemas más comunes es la simplificación excesiva. Los modelos, por su naturaleza, intentan representar la realidad de una manera más manejable. Esto implica dejar de lado algunos detalles y variables que, aunque relevantes, complican demasiado el análisis. El problema es que a veces esta simplificación es tan grande que el modelo deja de reflejar adecuadamente la realidad y las predicciones resultan erróneas. Imagina que intentas dibujar un mapa de tu ciudad, pero solo dibujas las calles principales y te olvidas de las secundarias. El mapa te dará una idea general, pero te será difícil encontrar rutas específicas o navegar por zonas menos conocidas. Lo mismo ocurre con los modelos económicos y de transporte. Si no tienen en cuenta todos los factores relevantes, las predicciones pueden ser engañosas. Otro problema importante es la falta de datos precisos y actualizados. Los modelos se basan en datos para funcionar, y si estos datos son incorrectos, incompletos o desactualizados, las predicciones también lo serán. Por ejemplo, si estás utilizando un modelo de transporte para predecir el flujo de tráfico en una ciudad, pero los datos que utilizas son de hace 5 años y no tienen en cuenta las nuevas construcciones, las nuevas rutas de transporte público o el aumento en el número de vehículos, las predicciones serán inexactas. Es como intentar cocinar una receta con ingredientes caducados, el resultado no será el esperado. Además, los modelos económicos y de transporte a menudo se basan en supuestos que pueden no ser realistas. Por ejemplo, muchos modelos asumen que los individuos y las empresas siempre actúan de manera racional y maximizan sus beneficios. Sin embargo, en la vida real, las personas toman decisiones por una variedad de razones, algunas de las cuales son irracionales o emocionales. Del mismo modo, los modelos pueden asumir que las condiciones económicas y sociales se mantendrán estables, cuando en realidad el mundo está en constante cambio. Estos supuestos irrealistas pueden llevar a predicciones incorrectas y decisiones equivocadas. Pero no todo está perdido. Existen estrategias que podemos utilizar para mitigar los problemas asociados con el DMET y mejorar la precisión y la utilidad de los modelos económicos y de transporte. Una de ellas es la validación y calibración continua de los modelos. Esto implica comparar las predicciones del modelo con los datos reales y ajustar los parámetros del modelo hasta que se ajusten lo mejor posible a la realidad. Es como afinar un instrumento musical, hay que ajustar las cuerdas hasta que suenen armoniosamente. La validación y calibración continua nos permiten asegurarnos de que el modelo está funcionando correctamente y de que sus predicciones son lo más precisas posible. Otra estrategia importante es la utilización de múltiples modelos y la comparación de sus resultados. En lugar de depender de un solo modelo, podemos utilizar varios modelos diferentes y comparar sus predicciones. Si los modelos coinciden en sus predicciones, podemos tener más confianza en ellas. Si los modelos difieren, podemos investigar las razones de las diferencias y tratar de determinar cuál modelo es el más preciso. Es como tener varias opiniones sobre un mismo tema. Cuantas más opiniones tengamos, más información tendremos para tomar una decisión informada.
Además, es fundamental invertir en la recolección y el análisis de datos de alta calidad. Cuantos mejores sean los datos que utilicemos para alimentar los modelos, más precisas serán las predicciones. Esto implica invertir en sistemas de recolección de datos más eficientes, en técnicas de análisis de datos más sofisticadas y en la actualización continua de los datos. Es como tener un buen microscopio: cuanto mejor sea el microscopio, más detalles podremos observar. Los datos son el combustible de los modelos, y cuanto mejor sea el combustible, mejor será el rendimiento. Finalmente, es importante ser conscientes de las limitaciones de los modelos y no utilizarlos como la única base para la toma de decisiones. Los modelos son herramientas útiles, pero no son perfectos y no pueden predecir el futuro con certeza absoluta. Es importante complementarlos con el juicio humano, la experiencia y la intuición. Es como tener un mapa: el mapa te puede guiar, pero no te puede decir qué caminos tomar o qué decisiones tomar. La decisión final siempre depende de ti. En resumen, hemos visto que el DMET se refiere a los déficits que pueden presentar los modelos económicos y de transporte, y cómo estos pueden afectar la precisión de sus predicciones. Hemos identificado problemas como la simplificación excesiva, la falta de datos precisos y actualizados y los supuestos irrealistas. Pero también hemos aprendido estrategias para mitigar estos problemas, como la validación y calibración continua, la utilización de múltiples modelos, la inversión en la recolección y el análisis de datos de alta calidad y la conciencia de las limitaciones de los modelos. Quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya resultado útil e informativo. Recordad que el conocimiento es poder, y cuanto más sepamos sobre el DMET, mejor preparados estaremos para enfrentarlo y tomar decisiones informadas. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Habéis tenido alguna experiencia con el DMET? ¿Qué estrategias utilizáis para mitigar sus efectos? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras ideas y experiencias con la comunidad. Vuestros comentarios son muy valiosos y me ayudan a crear contenido más relevante y útil para vosotros. Y por último, pero no menos importante, os invito a darle like a este vídeo si os ha gustado, a compartirlo con vuestros amigos y familiares que puedan estar interesados en el tema, y a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad y compartiéndolo con vosotros. Muchas gracias por formar parte de esta gran familia. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. *** profundizando en el DMET, más allá de la superficie ***. Bien, familia, ahora que hemos sentado las bases, vamos a sumergirnos aún más profundo en el oscuro y misterioso mundo del DMET. Porque admitámoslo, rascar la superficie no es suficiente para derrotar a este monstruo. Necesitamos conocer sus debilidades, sus fortalezas y sobre todo cómo anticipar sus movimientos. *** simplificación excesiva, el peligro de ver el bosque y perder los árboles ***. Hablemos más sobre esa simplificación excesiva. A menudo los modelos se construyen para responder preguntas específicas, y en ese proceso, inevitablemente, dejamos fuera información. Pero ¿cuánta información es demasiada? Aquí es donde la experiencia y el buen juicio son cruciales. Por ejemplo, un modelo de transporte podría centrarse en el tiempo de viaje y el costo del combustible al predecir qué ruta tomará la gente. Suena lógico, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con la seguridad percibida de la ruta? ¿O la belleza escénica? ¿O la conveniencia de las paradas para tomar un café? Todos estos factores, aunque difíciles de cuantificar, influyen en las decisiones de las personas y pueden hacer que un modelo, por lo demás perfecto, falle estrepitosamente. La clave está en encontrar un equilibrio. Necesitamos simplificar para hacer los modelos manejables, pero también debemos asegurarnos de que no estemos ignorando factores críticos que podrían sesgar los resultados. Esto a menudo requiere un enfoque iterativo, donde probamos diferentes niveles de simplificación y vemos cómo afectan las predicciones del modelo. ***datos, el combustible de la precisión ***. Ya mencionamos la importancia de los datos precisos y actualizados. Pero aquí hay un punto importante: no basta con tener muchos datos. También necesitamos datos de buena calidad. Imagina que estás intentando construir un modelo para predecir las ventas de un nuevo producto. Tienes acceso a un montón de datos de ventas de productos similares, pero resulta que esos datos son de una fuente poco fiable que incluye errores y duplicados.
El modelo resultante será tan bueno como los datos con los que se alimenta. Basura entra, basura sale. La limpieza de datos, la validación y la garantía de calidad son esenciales. Necesitamos asegurarnos de que los datos que utilizamos sean precisos, completos y consistentes. Esto puede implicar la revisión manual de los datos, el uso de algoritmos para detectar anomalías y la comparación de datos de diferentes fuentes. Además, debemos ser conscientes del sesgo potencial en los datos. Los datos pueden reflejar los prejuicios y las desigualdades existentes en la sociedad, y si no tenemos cuidado, nuestros modelos pueden perpetuar esos sesgos. Por ejemplo, un modelo de contratación que se basa en datos históricos puede discriminar inadvertidamente a ciertos grupos demográficos si los datos históricos reflejan patrones de discriminación pasados. Asterisco asterisco suposiciones peligrosas, cuando la teoría choca con la realidad asterisco asterisco. Los modelos económicos y de transporte a menudo se basan en supuestos simplificadores sobre el comportamiento humano y el funcionamiento del mundo. Algunos de estos supuestos son necesarios para hacer que los modelos sean manejables, pero debemos ser conscientes de sus limitaciones y el impacto potencial que pueden tener en las predicciones del modelo. Uno de los supuestos más comunes es el de la racionalidad económica, que asume que las personas siempre actúan de manera lógica y maximizan sus beneficios. Sin embargo, la economía del comportamiento nos ha demostrado que las personas a menudo toman decisiones irracionales basadas en emociones, sesgos cognitivos y factores sociales. Por ejemplo, las personas pueden estar dispuestas a pagar más por un producto de una marca que les gusta, incluso si un producto similar está disponible a un precio más bajo. O pueden evitar tomar riesgos, incluso si los riesgos potenciales son relativamente pequeños en comparación con las posibles recompensas. Para mitigar los riesgos asociados con los supuestos irrealistas, es importante ser conscientes de las limitaciones de los supuestos y considerar cómo podrían afectar las predicciones del modelo. También puede ser útil utilizar modelos más complejos que tengan en cuenta una gama más amplia de factores y comportamientos. Asterisco asterisco estrategias avanzadas para derrotar al DEMET asterisco asterisco. Ahora que hemos analizado en profundidad los problemas asociados con el DEMET, vamos a explorar algunas estrategias más avanzadas para mitigarlos. Asterisco 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 modelado basado en agentes, emoticono besos. Esta técnica simula el comportamiento de individuos u organizaciones y cómo interactúan entre sí dentro de un sistema. Es particularmente útil cuando el comportamiento individual es complejo y heterogéneo. Por ejemplo, en un modelo de tráfico, cada conductor podría ser un agente individual con sus propias preferencias de ruta y tolerancia a la congestión. Asterisco 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 aprendizaje automático, emoticono besos. El aprendizaje automático permite a los modelos aprender de los datos sin ser explícitamente programados. Esto puede ser útil para identificar patrones complejos en los datos y para hacer predicciones más precisas. Por ejemplo, se puede utilizar el aprendizaje automático para predecir la demanda de transporte público basándose en datos históricos de uso, datos meteorológicos y eventos especiales. Asterisco 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 análisis de sensibilidad asterisco asterisco. Esta técnica implica variar los parámetros del modelo para ver cómo afectan las predicciones. Esto puede ayudar a identificar qué parámetros son más importantes y cuáles son menos importantes. También puede ayudar a evaluar la robustez del modelo y a identificar posibles fuentes de error. Asterisco 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 modelado híbrido asterisco asterisco. Esta técnica combina diferentes tipos de modelos para aprovechar las fortalezas de cada uno. Por ejemplo, se puede combinar un modelo econométrico tradicional con un modelo de aprendizaje automático para hacer predicciones más precisas. Asterisco asterisco más allá de las técnicas, la importancia del pensamiento crítico asterisco asterisco. Finalmente quiero enfatizar que ninguna técnica, por sofisticada que sea, puede reemplazar el pensamiento crítico. Los modelos son herramientas útiles, pero no son balas mágicas. Necesitamos utilizarlos con cuidado y ser conscientes de sus limitaciones. Siempre debemos preguntarnos, ¿los resultados del modelo tienen sentido? ¿Son consistentes con lo que sabemos sobre el mundo? ¿Qué supuestos se han hecho? ¿Qué datos se han utilizado? ¿Hay alguna fuente potencial de error? El pensamiento crítico nos permite interpretar los resultados del modelo con cuidado y tomar decisiones informadas. Nos ayuda a evitar caer en la trampa de confiar ciegamente en los modelos y a ser conscientes de sus limitaciones. Asterisco asterisco conclusión, la batalla continúa asterisco asterisco. Así que ahí lo tienen, familia.
Hemos recorrido un largo camino juntos en nuestra lucha contra el Demet. Hemos aprendido sobre sus debilidades, sus fortalezas y las estrategias que podemos utilizar para vencerlo. Pero quiero ser claro, la batalla contra el Demet nunca termina realmente. Siempre habrá nuevos desafíos y nuevas limitaciones que superar. Siempre habrá la necesidad de ser críticos y de cuestionar los supuestos. Pero si seguimos aprendiendo, innovando y utilizando nuestro juicio, podemos minimizar los riesgos asociados con el Demet y tomar decisiones más informadas y efectivas. Así que sigamos luchando juntos. Quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya resultado útil e informativo. Recordad que el conocimiento es poder, y cuanto más sepamos sobre el Demet, mejor preparados estaremos para enfrentarlo y tomar decisiones informadas. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Habéis tenido alguna experiencia con el Demet? ¿Qué estrategias utilizáis para mitigar sus efectos? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras ideas y experiencias con la comunidad. Vuestros comentarios son muy valiosos y me ayudan a crear contenido más relevante y útil para vosotros. Y por último, pero no menos importante, os invito a darle like a este vídeo si os ha gustado, a compartirlo con vuestros amigos y familiares que puedan estar interesados en el tema, y a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad y compartiéndolo con vosotros. Muchas gracias por formar parte de esta gran familia. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.